por eso no puede. Bueno, les decía que en la introducción del texto se plantea quizás la hipótesis central del trabajo, y es que ha habido una transición de el modelo neoliberal con todos los mecanismos de mercado, la incorporación de la noción de competencia, la privatización, mercantilización de la educación superior, sobre la cual hemos hablado mucho, hacia un modelo que no erradica este modelo, digamos, economicista, muy orientado por la economía y el mercado en la educación superior, pero lo subsume o lo subordina a una disputa ideológica por las universidades que se ha dado en varios países o se está dando en varios países, ¿no? Y que las declaraciones que me habían llamado la atención eran precisamente una manifestación de este fenómeno que se venía dando. Entonces, efectivamente hay una pérdida de centralidad de las políticas de mercado para entrar en un otro tipo de debate. Si recuerdan ustedes, antes discutían principalmente la productividad, la eficiencia, la inversión pública y privada, las evaluaciones del personal académico, y ahorita están discutiendo otras cosas. Es si las universidades están capturadas por la izquierda, por el pensamiento liberal, usando el término como lo usan en Estados Unidos, ¿no? Por fuerzas intelectuales que perturban a la juventud, etcétera, y eso es lo que se ha instalado ahora, o universidades privilegiadas, elitistas y conservadoras, en el caso de aquí, ¿no? El documento es un recuento de lo que llamamos el periodo de la mercantilización, que son prácticamente 40 años, de los 80, de 1980 a 2020, eh, políticas orientadas al mercado, este, financiamiento competitivo, eh, contratos, gerencialismo o nueva New Public Management. Sí, las nuevas métricas, el uso de rankings y los procesos de auditoría permanente a las instituciones, ¿no? Que han producido pues precarización, homogeneización de las agendas universitarias y desplazamiento de la deliberación académica entre pares por el uso de indicadores. Se analiza un poco cómo fue en particular el impacto de este fenómeno de la mercantilización en América Latina, en la prácticamente erosión de un proyecto que yo he caracterizado en trabajos anteriores, una tradición universitaria que le he llamado la Universidad Constructora de Estado, un tipo de universidad pública vinculada al desarrollo de estructuras, instituciones, normas y proyectos de desarrollo nacional, sobre todo durante el desarrollismo en América Latina, para ir desmontando, entra en crisis este modelo y se impone toda la idea de la Universidad Elitista de Investigación Norteamericana como el gran referente de lo que debieran ser las universidades exitosas en América Latina. Entonces, hay pues todo una rompimiento y medio recomposición de la educación superior y una condición de debilidad estructural en general, también por políticas de reducción de financiamiento público y eso que fueron comunes a los proyectos neoliberales. Desde el inicio de que al escuchar este tipo de críticas a las universidades por personalidades políticas, me vino a la cabeza algo que me tocó vivir bastante de cerca en los años 90 en Estados Unidos, que fue toda lo que llamaron las guerras culturales, culture wars, que se dieron en torno fundamentalmente a dos grandes temas, aunque hay varias variantes. El primero fue sobre el currículum. En particular, la bronca empezó en Stanford con una movilización estudiantil muy fuerte en el año 87, creo que fue, para romper un curso que era obligatorio para estudiantes de todas las disciplinas,
que se llamaba Western Culture, cultura occidental. Y entonces la universidad reaccionó, hizo un cambio y estableció un curso que era mucho más amplio, culturas, valores, no me acuerdo el nombre exacto del nuevo curso, pero incorporando autoras, autores de distintos ámbitos. Fue muy sonado el caso de Rigoberta Menchú, porque luego fue muy cuestionado su libro, ¿no? Pero este tema concentró un debate fuertísimo. Apareció un fenómeno que yo no conocía en Estados Unidos, no digo que no existiera antes, con un personaje, Dinesh de Souza, al que cito aquí, en donde iba por todos los campus haciendo intervenciones, promoviendo el rescate de la cultura occidental y en contra de la dispersión de valores, de la diversidad, de la incorporación de otras culturas, etc. La reacción conservadora fue increíblemente fuerte. El otro gran referente fue el tema de la acción afirmativa, que empezó desde entonces, antes de que hubiera cambios a las leyes federales, con, por ejemplo, el caso de la Universidad de California, en donde hubo un proceso fuertísimo para quitar la acción afirmativa en el ingreso de estudiantes. Esto se dio en los años 90. Hay un muy buen libro de nuestro colega Brian Posser, muy cercano al seminario, se llama Burning Down the House, donde analiza todo este proceso político que se dio en la Universidad de California. Y aquí parece haber un antecedente por el tipo de argumentos y discurso que se utilizó en esos debates. Paso después a analizar 7 casos globales o internacionales en donde se han hecho públicas políticas y discursos y polémicas referidas a las universidades muy ideologizadas y muy identificables, ¿no? Pero lo interesante de eso, y por eso fueron seleccionados los casos, es que no hay solo discurso. El discurso agresivo está acompañado de políticas específicas, de cortes al financiamiento, de reorganización de las universidades, etc., ¿no? Están los casos listados en el documento, no me voy a extender demasiado en ellos, pero hay patrones comunes. Hay una crítica ideológica que se concentra mucho en calificar a las universidades como centros de la izquierda y la ultraizquierda, como centros de formación de cuadros como de catequización casi por parte de yihadistas, radicales, comunistas. Estos son los discursos, por ejemplo, de Trump y Vance, que hablan de la necesidad de entender que las universidades son el enemigo y que los profesores son el enemigo. Y que entonces hay que establecer, así lo dice Vance, una batalla honesta en contra de las universidades públicas. De las universidades en Estados Unidos no hay distinción entre públicas y privadas en este debate. Y hemos visto cómo una serie de políticas aplicadas de recortes acaba de ser finalmente lo de Harvard hace unos días, ¿no? Recortes a los fondos estatales, recortes a las inversiones federales, falta de acceso a programas federales, una serie de ¿cómo se llama?, castigos y una lógica muy punitiva. En España llama el caso de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La Complutense de Madrid y las otras universidades públicas de Madrid son las universidades peor financiadas de toda España, siendo una de las comunidades más ricas, y el ataque es el mismo. La izquierda se ha apoderado de las universidades, están indoctrinando o adoctrinando a los estudiantes, es excesivamente liberal, no tenemos por qué financiar esto. Este es el ataque con el que se justifica el que no se entreguen fondos, ¿no? Pueden ver algunas de las declaraciones en el documento. Se ve el caso de Argentina con Milei, ¿no? Donde zurdos de mierda, hijos de puta, que están en las universidades, que deforman a los estudiantes, que tal y cual, ¿no? Ataques muy violentos. Brasil con Bolsonaro es exactamente el mismo tono, los enemigos en las universidades. Hungría con Orbán, donde empezó mucho de este rollo, él habla de una cosa, de las universidades
son enemigas de este gobierno que es orgullosamente iliberal, o sea, no liberal, ¿no? Y con ese pretexto no solo cerró la Universidad Central Europea, sino que concentraron universidades, les quitaron su organización, establecieron una coordinación de instituciones, todo bajo un estricto control gubernamental. Están los casos también de Polonia, Israel, Italia, perdón, Polonia, Israel, creo que ya nada más, no me quiero, y la India. Eh, Polonia llama la atención muchísimo porque es totalmente ideológico, es sobre la currícula, diciendo que los cursos en las universidades no tienen nada que ver con él y la idiosincrasia polaca, ¿no? Con una vertiente muy conservadora, va contra todos los estudios de género, las ciencias sociales. Una cosa similar ha pasado en Israel, pero muy centrado en los temas de seguridad. Y bueno, en fin, lo podemos comentar más adelante. Entonces, hay la meritocracia rescatada como elemento central en contra de las políticas afirmativas, reivindicación sui generis de la libertad de expresión, por ejemplo, que no se deja a los judíos expresarse adecuadamente en las universidades norteamericanas y que toda crítica es antisemitismo, ¿no? Cómo se plantea que el discurso de género es coercitivo, en fin, una serie de temas así. Bueno, hay una clasificación de los mecanismos que se utilizan con instrumentos, le llamo instrumentos duros, a lo que son recortes financieros, auditorías muy orientadas, reformas regulatorias punitivas. Uy, yo ya me quedé aquí atrás. Bueno, incluye criminalización de la protesta, vigilancia, el establecimiento de penas como la categoría de incitación, que se ha convertido en un tema con distintos nombres en distintos países para un motivo de expulsión universitaria y los temas de seguridad nacional. Luego está instrumentos blandos, que incluye la captura de los consejos y las administraciones, intervenciones en rectorados, el debilitamiento de la vida colegiada, el control de nombramientos y una reducción de la autonomía universitaria, casi en todos los casos. Y los instrumentos simbólicos son acusaciones de adoctrinamiento, una reescritura del pasado, ¿no? Hungría, Polonia, la India también, y un rescate muy poderoso de las épicas nacionales. Resuena con cosas que pasan aquí, aunque supuestamente lo que ha ocurrido en México viene desde el lado de la izquierda y todos los otros casos están alineados por el lado de las derechas. El impacto yo le llamo a esto el régimen de ideologización punitiva. Simon Marginson tiene un concepto similar, pero para ver la parte económica de la subsunción de las políticas de mercado a las políticas identitarias, señala él, y le llama neoliberalismo plus, ¿no? El libro de Marginson es realmente interesante, creo que está tratando de hacer un análisis de la condición de las universidades a nivel global en los tiempos contemporáneos, aunque no entra a fondo en el tema de esta disputa ideológica, lo mantiene, está presente, pero se ve que el libro es una cosa que se ha venido desarrollando con más tiempo. Entonces, en términos de economía política, de los impactos de este régimen de ideologización punitiva, está la subordinación de las políticas de mercado y el énfasis en los temas identitarios ideológicos, la coexistencia todavía de las métricas y el uso de las métricas como elemento coercitivo, con las auditorías, todo ello orientado más en una lógica de arma política, los impactos que incluyen fuga de talentos, debilitamiento de redes académicas y incertidumbre regulatoria. Yo incluiría también ahí, no sé si está más adelante,
el tema de la sustitución de la vida colegiada por mecanismos de supervisión, por un lado, o sea, las decisiones sobre currículum que están tomadas desde afuera por imposiciones legales, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, está prohibido hablar de aproximaciones críticas al tema de la raza, está prohibido hablar de género, está prohibido hablar de igualdad. Se establece como normas específicas que sustituyen cualquier discusión colegiada de lo que debieran de ser los contenidos. Y este fenómeno que ocurre en varios estados que han impactado universidades en Estados Unidos, impacta también, se ha desarrollado de manera similar en distintos países. En términos de autonomía, hay un fortalecimiento de la asimetría lingüística, este, que impacta todas las relaciones de construcción de proyectos científicos, de colaboraciones internacionales. Hay una tendencia, y cito ahí varias fuentes, a que se empieza a decantar una especie de bloques de colaboración internacional entre sectores afines a los discursos muy ideologizados y muy nacionalistas, conservadores, y sectores que plantean una ciencia abierta, más diversa, capaz de interactuar en el ámbito internacional, etcétera, ¿no? Las afinidades ideológicas están normando, no es raro que esto ocurra, ¿no? Están normando mucho el tipo de colaboraciones, pero hay reducción de colaboraciones y hay eh, desaparición de grupos internacionales de investigación, de redes internacionales, etc. Entonces hay una pérdida de lo que puede llamarse el bien común de la ciencia, este es un término muy usado por Martinson, y un debilitamiento de las infraestructuras científicas casi en todos los países por esta lógica de control. De nuevo, Estados Unidos es ejemplar en el tema, ¿no? Se cierran investigaciones sobre temas, se corta financiamiento, todos temas que tienen que ver con medio ambiente, con igualdad, género, etc. Y bueno, voy a terminar planteando que a mí me parece que es necesaria una estrategia, una especie de una agenda estratégica que permita debatir la universidad en un contexto diferente y que para hacer frente a esta condición, la alternativa es precisamente una repolitización de la universidad, reconocer, no reivindicar frente a estas batallas ideológicas una universidad aséptica, neutral, que es el mito clásico de la universidad, sino reconocer la politicidad universitaria, enriquecerla, ¿no? Y darle cauce a la enorme pluralidad política que existe dentro de las universidades, definiendo procedimientos participativos, definiendo compromisos de las instituciones con proyectos de investigación, con impacto público, con responsabilidad y compromiso social. En fin, una politización que no quiere decir convertir a las universidades en partidos o en grandes herramientas de la política tradicional, pero sí asumir su politicidad, encargándose de los grandes temas que competen a la sociedad que sostiene a las universidades, asumiendo un papel mucho más activo de vinculación, de participación en los debates, y con esta tener la posibilidad desde las universidades de hacer frente a los temas de impacto desde fuera, ¿no? Con esta intención totalmente politizada desde los gobiernos y los partidos de las derechas de incidir y de transformar a las universidades en otro tipo de instituciones, que es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, recuperar la capacidad de las instituciones de tener agencia, de estar presentes, de ampliar llamémosle su base social, ¿no? Los sectores sociales que defiendan y apoyen a las instituciones porque encuentran en ellas pues un reflejo y una atención a los temas y a las dinámicas que está viviendo la sociedad.
Eso aplica a las universidades nuestras aquí totalmente, ¿no? Incluso creo que esto se desprende mucho de cuál era la idea que teníamos de cómo hacer frente a las críticas y acusaciones que hacía el gobierno de López Obrador a la universidad, sin asumir una postura conservadora dentro de la propia institución, sino planteando que no, que la universidad tiene que ir más allá, sin aceptar esa caracterización y esas superficialidad en la manera de describir a las universidades o de entenderlas y superándolo con una acción muy politizada y de mucho compromiso. En fin, ahí lo dejo para que ojalá, sobre todo a partir de la lectura del texto, podamos tener un intercambio ahí más interesante. Gracias. Muchas gracias, Emanuel. Ya no supe si sí lograron conectarse Linda y Judith, No están ahí, no se ve ahí. Gracias. que mandaron los enlaces y no Aquí sé si estamos, gracias. Vamos. desde fuera pudieron incluirlas. Dice que hay 4. Ah, sí, perfecto, qué bueno, ya están por allá. Pues nada, yo creo que sí que podemos hacer una dinámica de intervenciones, tenemos suficiente tiempo para ello. Eh, los textos yo creo son profundamente interesantes. Yo tuve la ocasión, la oportunidad sobre todo de revisar el de Marginson. Me llamaron la atención dos cosas. Me llama la atención el uso que él hace del término postneoliberalismo y de las persistencias o la lectura de las persistencias del régimen o de esta idea de régimen de acumulación que se entrecruzan con nuevas formas de autoritarismo. Obviamente lo hace sobre todo en la primera parte del texto introductorio, pensando desde Occidente y para Occidente, ¿no? Y también habla del declive de Occidente en este contexto y de las implicaciones de estos procesos de ascenso del autoritarismo y los riesgos de que eso lleve al aislamiento de las universidades, justamente en esta agenda que daba al final Imanol en términos de cooperación internacional, de producción común de la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me llama fuertemente la atención. Por otro lado, de repente como que hace esto de pensar que en el sur del mundo, en el así llamado sur del mundo, existen prácticas que podrían hacerle resistencia a este tipo de inercias. No me parece que sea tan blanco y negro. Me parece que también la lógica, pues esta que daba Imanol al inicio sobre los procesos de neoliberalización, de individualismo, los que también enfatiza mucho Marginson, han tenido una influencia bastante fuerte en nuestras universidades. Y también me parece que la embestida autoritaria hacia esta agenda de derechos, la agenda funciona de manera distinta. Yo noto que acá es una agenda, bueno, noto que hay una efervescencia muy reactiva desde abajo. Si ustedes revisan redes sociales de las facultades y todas las críticas que se hacen a la lucha por los derechos de las mujeres, por la identidad trans, por la diversidad sexual, la reacción es pues igual sumamente beligerante y la respuesta de los movimientos también es reactiva. Esa es al menos mi opinión. Cuando en Estados Unidos pienso en Martha Nussbaum, cuando hablaba del cultivo de la humanidad, pues pensaba en esta agenda en términos de formación de ciudadanía desde las universidades y estas materias de las que nos hablaba Manuel al inicio, estas asignaturas obligatorias sobre Occidente y sobre las otras culturas y sobre otras sensibilidades, las pensaban en términos de ampliación de la idea de ciudadanía en términos cosmopolitas, y esto era en los 90, ¿no? Y acá esta agenda noto yo, a reserva de su mejor opinión y del debate que podamos tener acá, que ha sido más bien reactiva, incluso la implementación de los cursos de género obligatorios en el posgrado o en las licenciaturas, ha sido reactiva a los movimientos y no persigue un objetivo mayor, ¿no? Y por otro lado, desde la propia autoridad, noto yo también a reserva de su mejor opinión, que este tipo de políticas fungen más como una apropiación de la agenda que neutraliza la parte más beligerante de las exigencias de las disidencias sexuales y de los movimientos de mujeres que hemos visto y las traduce en términos institucionales. Lo que quiero decir con esto es que se configura otro tipo de frente bajo una serie de lógicas comunes en términos de ascensos de la ultraderecha y los discursos propios que nosotros vemos en nuestras universidades.
Yo quería comentar esto, fue lo que me pareció sumamente interesante, y pues que no estamos exentos, ¿no? De estos debates y que seguramente nos van a acompañar por largo tiempo, ¿no? Yo con este breve comentario abriría la participación de nuestros colegas. Roberto. En esta como baraja hay un tema que siempre se escapa y que a lo mejor valdría la pena tratar de entrarle a más profundidad, que es el tema de China. Es decir, un modelo universitario muy asimilado a las formas occidentales, neoliberales, que buscan ser las universidades de China muy semejantes a las universidades de investigación norteamericanas y que están teniendo impactantes resultados, ¿no? Ya la producción académica con cualquier indicador es superior, ¿no? La vinculación tecnológica es muy superior también y son instituciones ampliamente apoyadas por el gobierno, ¿no? Siendo meritocrática, siendo esto y siendo lo otro. Entonces, es como un caso especial, ¿no? Que pareciera escaparse de esta confrontación que tú marcas muy bien entre un tipo de agenda y otro tipo de agenda posible. Nada más para decir que este caso, el de China, no se acomoda realmente a ninguno de los esquemas explicativos de cuál es la dinámica actual en el mundo, en el debate universitario, que valdría la pena, pues, más allá de los indicadores, tratar de identificar qué es lo que está ocurriendo y de qué manera. Bueno, gracias Ima por compartir el trabajo. Yo aprovecho antes de las 12 para hacer mi intervención. Yo la intervención la pienso sobre todo para intentar aportarle al texto. Ahora yo creo que si uno ve la literatura sobre la discusión política en general, ve la literatura sobre juventudes y ve la literatura sobre universidades, creo que a esos tres campos lo está cruzando un debate que es cómo definir el actor que vos marcás en tu artículo. Por ejemplo, está el concepto nueva derecha, derecha radical, posfascismo, posneoliberalismo, y hay otros varios dando vuelta. Y creo que hay varios colegas que están haciendo un intento por justificar el tipo de término que usan, intentar que está relacionado a lo que decía Roberto, justificar por qué juntar estas experiencias, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, Milei apoya a Trump, pero la política económica de Trump y la política económica de Milei son completamente diferentes, ¿no? En Estados Unidos y en Argentina. Por eso creo, a mí me parece que el artículo ganaría en fuerza si en la primera parte intenta justificar por qué juntar las experiencias. Y creo que hay buenos trabajos para tener en cuenta, algunos son sobre la universidad, pero otros más sobre juventudes y sobre la política en general. Pienso en los trabajos de Melina Vázquez, los de Pablo Semán, esos para juventudes. Para campos políticos más amplios están los de Voslaski, los de Miguel Urbán, los de Enzo Traverso, los de Pablo Stefanoni. Yo creo que valdría la pena que el artículo esté dentro de ese debate y que un poco muestre cuál es su posicionamiento en torno a cómo nombrar esta experiencia política que creo que, bueno, muchas veces lo nombramos como neoconservadoras, derechas radicales, pero si no explicitamos por qué los juntamos y cómo los entendemos, creo que pierde fuerza el argumento, ¿no? Tocayo, te pueden pasar el micrófono y luego Leti. Bueno, nada más me gustaría llamar un poquito la atención sobre algo que veo que está en el texto de Martinson y también lo toca Imanol, pero lo tocan así como en términos muy de ladito, yo entiendo. O sea, pero es el tema central más que nada de que sí estamos como presenciando
un resquebrajamiento del orden neoliberal, incluso, o sea, desde las pautas del imperio, o sea, que sería como Estados Unidos, el consenso de Washington, que fue proclamado y defendido por todos los medios en la década de los 90, el 2000, etcétera. Y estamos viendo, o sea, toda una política que ahora es proteccionista. Y eso ha generado un viraje que decían de todo el discurso liberal y democrático, estamos cambiando hacia unos nacionalismos a ultranza, que en ocasiones se están llevando a cabo por personajes que han sido definidos, como decían, como protofascistas o neofascistas, etcétera, etcétera. O sea, como nuevos autoritarismos, pero muy enmarcados o encubiertos dentro todavía de los principios democráticos. Y estos nuevos nacionalismos, como en defensa de las situaciones concretas que tienen los países, que si nosotros vemos, o sea, en las últimas décadas hemos tenido unos estancamientos económicos muy importantes, que más que nada trae topes presupuestales casi en muchos países, o sea, y más que nada estamos también presenciando bajo este impulso del neoliberalismo y las nuevas democracias, los nuevos derechos, etcétera, etcétera, cada vez más compromisos que fueron adquiriendo los estados, lo que hace que se requiera mayor presupuestación para cubrir una serie de aspectos que antes no eran considerados, cuidados del medio ambiente, cuidados para minorías, o sea, de lo que sea, o sea, sean raciales, sean en términos conductuales, o sea, cuestiones de género, etcétera, etcétera, cantidad de problemas, y todo eso va generando muchas tensiones presupuestales al interior de los países. Y creo que ahí es donde está también enmarcado el gran conflicto con las universidades. Las universidades, o sea, en un tiempo un tanto beneficiadas, pero han estado creciendo. Y en algunos casos dicen, es que ya estamos rebasando coberturas de 60% en algunos países. Y eso ante mercados laborales, que ante este estancamiento económico de las economías, o sea, la mayor parte del empleo que se está creando, o sea, está dentro del lado informal de la economía en muchos países. Y esto está, es decir, o sea, una cuestión que yo veo muy repetitiva en muchos países, sean o sea, liderados por extremas derechas o extremas izquierdas, es, híjole, ¿para qué seguimos creando a tantos universitarios para un mercado que está, o sea, estamos generando nada más desempleados, como una cuestión de eficiencia de las universidades? Y eso, o sea, les decía, eso desde mi punto de vista explica esos topes presupuestales y esas pensiones, o sea, explicarían, o sea, que gente como Obrador, o sea, vea el peso o la presión por incrementar recursos para la universidad pública, pero también para las ultraderechas que tienen el mismo problema presupuestal. O sea, el problema está como transitando hacia allá, pero estas defensas de los cambios que estamos viviendo sobre los principios que fueron impulsados o las medidas que fueron impulsadas por el Decálogo de Washington están generando mucho ruido en muchos lados. Es decir, estamos presenciando, o sea, unos cambios que en ocasiones, recuerdo unos textos que surgieron durante, más que nada, la década de los 90, los 2000, o sea, unos textos, uno de un chino que no recuerdo el nombre, sacó un libro que decía Punteando la escalera. O sea, dice, los principios neoliberales pues, solo existen y los mantienen estos, pero ya después de que vivieron, o sea, crecieron gracias al proteccionismo y a esto y lo otro, para todas las naciones nuevas que quieran entrar, o sea, les patean y les dicen, eso es malo. Y impulsa sus principios que permitieron el crecimiento de grandes empresas, pero que se hicieron transnacionales, que es lo que está viviendo como que Estados Unidos. O sea, tiene lo que está llamando Trump en la defensa de este nacionalismo, es decir, vuelvan a traer a las empresas para acá para que generen empleos. Pero estas empresas fueron a donde existía mano de obra mucho más barata. O sea, los grandes capitales ahí se mantenían, pero ahora en este nuevo viraje y en estos nuevos nacionalismos, no sé hacia dónde está cayendo, pero creo que, o sea, estos problemas contra poblaciones migrantes, contra universidades,
o contra todos los sectores que no son fácilmente controlables desde una visión autoritaria de los grupos que están llegando a los estados, o sea, está generando confrontaciones fuertes. Y creo que de alguna manera, creo que está tocado en los textos, pero yo profundizaría más en esta tensión que se genera a través de esto que yo veo como un punto nodal dentro de estos nuevos conflictos que estamos presenciando y estas relaciones Estado-universidad en muchos países. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Leti. Gracias. Yo también voy a comentar algunos puntos, sino que me surgieron a partir de la lectura más bien de tu texto, más que con que el de Markinson. El primero tiene que ver con pensarnos hacia adentro. Y desde dentro de las mismas universidades no estamos generando mecanismos punitivos que no todos vienen desde el exterior, sino que las generamos nosotros mismos, que generamos polarizaciones hacia adentro que permitan de alguna manera justificar el ataque desde fuera. Ese es uno. Y el otro es cuando llegué a leer la agenda, que acuerdo con los puntos que presentas y hacia dónde deberían ir las universidades y que pudiéramos seguir agregando más, y que ahora al final tú decías que los comenzamos a pensar cuando venían las críticas de López Obrador. Los leía y decía, pero esta agenda sería aplicable a la mayor parte de las universidades, de las que conozco al menos, incluso en países donde no hay un ataque desde la derecha hacia las universidades, o al menos donde no está tan fuerte. Entonces, ¿cómo justificar? Claro, si leo el artículo hace todo sentido. Ahora, si lo amplío y pienso en cómo aplico que esta agenda sería aplicable en contextos diferentes, pienso dos cosas. Una, si habría particularidades para, me pregunto, ¿no? Si habría algunas particularidades para las universidades de aquellos países en donde hay ataques desde la ultraderecha, como se llame, o no, y en realidad esta sería una necesidad de las universidades en la actualidad o por ahí, ¿no? Y bueno, ya, por ahora eso. Perfecto. Gracias. Unos cuantos puntos, un par de ellos ya adelantados por Roberto y por Leti. Creo que un tema interesante para observar hacia adelante va a ser qué tan refractario logra ser el campo académico y cómo traduce dentro de sus propias reglas, dentro de su propia lógica, en tanto que campo, las presiones que llegan desde afuera, desde los gobiernos, desde los partidos políticos, etcétera. Porque va a tener que retraducirse en un lenguaje, una lógica, que creo que todavía está por verse. Creo que todo esto está todavía por verse. Creo que hay muchas de estas presiones que han sido intermitentes, dependiendo de si gana o no cierto tipo de partido en ciertos países. Como que todavía no ha pasado suficiente tiempo y los impulsos no han sido tan homogéneos y sostenidos a lo largo del tiempo, porque puede perder Milei las próximas elecciones, o pueden perder los republicanos las próximas elecciones, y eso recambia el juego. Parece ver una tendencia, pero todavía parece muy incipiente, y lo que va a ser interesante es cómo las reglas del campo se adaptan, ¿no? Es lo que a mí me da como curiosidad pensando hacia adelante. Creo que aquí, como ya se mencionó, esto no es tan, viendo el caso de México, la distinción, como ya se dijo, izquierda-derecha, se ve un poco más endeble. Creo que lo que hay es que hay muchos discursos que son antielitistas, tanto desde la derecha como desde la izquierda, y antiintelectuales.
desde la izquierda, antielitismo económico e intelectual, es decir, contra los sabiondos, contra los sabios, ¿no? Vimos muchísimo de ese discurso el sexenio pasado aquí en México y se ve en Estados Unidos hoy. Y por supuesto, el discurso de la derecha no es antielitista del antielitismo económico, pero sí antielitismo cultural. Y eso sí lo podemos ver izquierda y derecha, ¿no? Y esta defensa permanente, sea lo que sea, del conocimiento útil. Ahora que se hacían estos recortes a Harvard, flotaron los republicanos esta idea, pues bueno, vamos a utilizar ese dinero para crear universidades de oficios, ¿no? Entonces, América necesita plomeros, no necesita doctorados en estudios queer. Literalmente esto es lo que empezaron a sacar los medios de comunicación. Pero esta idea, esta reivindicación del conocimiento útil, que lo vemos muy claramente aquí en México, en el sexenio pasado y también, ¿no? Lo que va a servir para el desarrollo, lo que va a servir para el pueblo, etc. Creo que lo de China es bien interesante lo que decía Roberto, porque este es un campo internacional, ¿cierto? Entonces, esta suerte como de división internacional de las tareas académicas, quizá hay que poner mucha atención a China porque probablemente va a empezar a cumplir el rol de centro global de producción de conocimiento. Lo que va a ser interesante ahí, aunque mi conocimiento de China es muy superficial, es que creo que ya nació esas universidades modernas chinas dentro de un contexto iliberal. Es decir, no es una transición de la universidad para la democracia y la universidad del liberalismo y un espacio donde culturalmente se reproducen esos valores, sino que no estaba ahí de entrada el régimen, ¿no? O sea, no son estas nuevas universidades chinas, no crecieron nunca bajo un discurso de el mundo democrático, liberal, etc. Y para mí es súper importante en esta reflexión la pregunta que se hacía ahorita Leti. Yo la anoté de la siguiente manera, digo, nada más para, no me lo estoy fusilando así tan gacho Yo lo que había notado era qué papel han jugado las universidades desde dentro en la creación de la actual coyuntura en la que ahora se encuentran. Y creo que hay muchos puntos para ver, ¿no? Uno es, muchas universidades viven del mito de que estudiar es bueno para el ascenso social, ¿no? No solamente es como moralmente bueno y cognitivamente bueno, sino que es un instrumento de ascenso social que parece ser que ha dejado de ser en últimos tiempos tan efectivo como era antes. Yo creo que eso le pega a los estudiantes, bueno, a las universidades, ¿no? Es más caro ahora estudiar que antes también, respectivamente. Sobre todo en Estados Unidos, las universidades se han hecho muy caras, incluso las públicas. Entonces, menos personas tienen medios o tienen que endeudarse muchísimo para poder estudiar, cosa que antes no pasaba. Y eso es parcialmente responsabilidad de las universidades, porque entran en esta competencia de mejores equipos de fútbol, mejores instalaciones, albercas, y se hace muy costosa la universidad y pues alguien tiene que pagarle, pues son los estudiantes con su deuda, los padres de familia, etcétera, ¿no? Y también se ha hecho, pues en ese sentido, menos rentable estudiar, porque ya no te garantiza las ventajas económicas de antes. Entonces yo creo que es un elemento socioeconómico que tiene las universidades en una coyuntura y parcialmente son responsables de eso. Y creo que las universidades tienen que pensar su diversidad interna. En ese sentido, aunque encuentro abiertamente repulsivo muchos de los discursos de la derecha a este respecto, hay elementos de verdad en lo que dicen, ¿no? Es decir, las críticas conservadoras a la democracia acostumbran por ahí tener un elemento de verdad. Hace poco estaba releyendo esto de la sociedad desescolarizada de Illich. Decía un dato que me pareció súper interesante, bueno, hace décadas, pero habría que actualizarlo, de cuánto cuesta educar a un universitario con respecto a lo que cuesta la vida de las personas que están económicamente hablando en el 50% de abajo, que es una distancia enorme lo que cuesta educar a un universitario, y luego como estos privilegiados sobre los cuales invierte tanto dinero de su propia bolsa o del dinero del Estado, la proporción que tienen de que solamente se hacen amigos y solamente viven en círculos sociales donde hay otros universitarios. Ahí yo me vi al espejo y dije, pues, creo que no tengo un solo amigo que no sea universitario, que no tenga estudios universitarios. Conocidos, sí, pero un amigo con el que voy a socializar o a jugar a basquetbol o tocar guitarra o lo que sea,
Creo que en mi caso es cero y sospecho que no soy el único universitario que está en esa situación. Entonces, ahí creo que es esa parte del discurso antielitista, de este encapsulamiento de la universidad, es legítimo. Y si la universidad se abre si la universidad se abre a la diversidad, lo que va a hacer es empezar a recibir personas de los círculos sociales que ahora atacan a las universidades, en parte. Lo cual sería un reto bien interesante, pero creo que sí estamos muy aislados de de la vida de esas personas que ahora son las bases sociales de estos partidos que ahora están atacando a las universidades, o sea, de las bases sociales de Morena o de las bases sociales del Partido Republicano hoy día. Si son gente que usualmente no tiene acceso a esos bienes culturales y que además quienes sí tienen acceso a esos bienes culturales los ridiculizan constantemente, ¿no? Todos estos mitos del white trash y del redneck y del ignorante, del tonto, o sea, son ignorantes y además se les juzga moralmente por ser intolerantes, tradicionalistas, etcétera. Eso obviamente va a generar reacciones fuertes, ¿no? También están todos estos datos de las orientaciones políticas de los profesores. Creo que se han impuesto de que en Estados Unidos, en las universidades, el 90% de los profesores son afiliados o cercanos o se inclinan hacia el Partido Demócrata. Eso es un dato relevante, lo que decían decir, ¿qué pasa que no está reflejado aquí el resto de la sociedad? Un poco el problema de abrir la universidad al resto de la sociedad es que va a llegar grupos sociales que típicamente han sido rechazados desde la universidad misma. Y creo que es algo de lo que se tiene que reflexionar. Creo que simplemente nuestra aversión a esos discursos nos impide intentar verlos con empatía o intentar descubrir qué de eso hay que pueda ser relevante. Otro es el tema que en México no pesa tanto, pero el tema de la religión. Bueno, obviamente la universidad es una institución no, bueno, de origen religioso, pero se ha convertido en un motor de esa capa delgadísima, salvo en Europa, pero en todo el resto del mundo, la capa secular, la capa de los ateos es una capa muy delgada, como del 10%, y casi todos ellos universitarios. Pero obviamente en Estados Unidos, me imagino que en Israel, me imagino que en Polonia y muchos de estos países, el problema religioso es un problema que a nosotros no nos toca tan directamente, pero está ahí, a pesar de que hay muchas universidades católicas, etcétera, ¿no? Pero es un tema que creo que, al menos a nivel global, sí valdría la pena ver. Y luego acaba de salir un libro que está como interesante, por lo que he podido ver con entrevistas y unas reseñas, aunque no he podido, todavía no lo consigo, todavía no lo tengo en mis manos, que se llama Furious Minds, de Laura Field, que es sobre la construcción de la nueva derecha, pero es una historia desde arriba, no es una historia de las bases de los votantes del Partido Republicano, sino de los ideólogos del trumpismo, ya no los ideólogos del Partido Republicano tal como era hasta el gobierno de George Bush, sino de lo que ella llama esta nueva derecha. Y cómo muchos de ellos están desde dentro de las universidades. Estas mismas universidades que están siendo atacadas, de ahí mismo salió desde dentro, desde algunos profesores, el discurso, digamos, la sublimación teórica de muchos de estos discursos, y algunos hasta escribieron memos para defender la ilegalidad de la elección que perdió Bush contra Biden y demás. O sea, las universidades también están creando, irónicamente, en alguna pequeña franja, a los teóricos de este nuevo movimiento que ahora los tiene en aprietos. Pero en fin, yo creo que sí que desde dentro hay que ver un montón de dinámicas que creo que no nos resulta fácil ver porque vamos a encontrar cosas que no necesariamente nos van a gustar. Sí. Confieso que no vi que subiste tu artículo, Emanuel, entonces no lo he leído aún. Muchas ganas de leerlo y nada más me surgieron algunas ideas sobre la presentación y la elección de casos. Yo en nuestro proyecto de investigación sobre la convergencia de políticas en América Latina de equidad, estaba pensando mucho justo en lo que decía Ale Márquez creo que hay una manera quizás de
problematizar un poco, a diferencia de lo que pasó hace 30 años, o sea, el nuevo orden mundial es muchísimo más diversificado y no sé, me acuerdo de una clase que tomé con Oscar Ugarteche en la maestría, en donde hablaba de esta falta de ya polos, o sea, ya el mundo es mucho más fragmentado, los centros de poder están mucho más fragmentados, por una parte, entonces creo que hay una complejidad, y cuando tú mencionas estos 7 casos, si bien todos son de derecha, también hay casos de la izquierda, o sea, mencionamos el caso mexicano y el caso de China, o sea, recientemente estas protestas de marxistas que están aplastando a los marxistas dentro de las universidades chinas. Es un caso de un fenómeno similar, pero ocurriendo desde la izquierda. Entonces, creo que lo que menciona Ale de la línea transversal de la tensión que ha generado los recortes y la crisis económica en todas las universidades, en todo tipo de regímenes, creo que sí sería bueno quizás mencionar, porque creo que no es solamente el auge de la derecha, creo que más que nada es el auge del autoritarismo, de izquierda o de derecha, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me parece que hay casos lo que llama la atención es que no es que estamos hablando del bloque del sur global o de los no alineados o lo que pasaba hace 30 años o durante la Guerra Fría, sino que es como en distintos hemisferios, distintos tipos de países, distintos niveles socioeconómicos. Entonces, no sé, como que no lo estoy articulando bien, pero me parece que hay una heterogeneidad en los fenómenos que estás observando, que quizás es mayor hoy en día que hace 30 años, cuando se impuso a partir del consenso de Washington ciertas políticas en América Latina, etcétera. Ahorita tienes como fenómenos dispersos por todo el mundo, por la crisis post-neoliberal, por lo que mencionaba Nico. O sea, todos estos fenómenos que estamos observando, yo los englobaría en una fragmentación y una crisis económica, política, que no se sabe hacia dónde va. O sea, no sé, como que yo observo una cosa, ya no es el mundo bipolar como fue hace 30 años, sino una cosa mucho más dinámica, caótica, y en proceso de reconstrucción o de contención o algo así, y estamos viendo como este auge de autoritarismo en todos los tipos de sistemas, no sé, como que un efecto de desesperación o de reacción. Y sí me llama mucho la atención cuando he estado haciendo columnas sobre protestas estudiantiles en todos los países del mundo. O sea, me llegan como Google Alerts cada que hay una protesta estudiantil, y es impresionante como que desde Birmania hasta Irán hasta Nicaragua, pero también Francia, pero también Inglaterra. O sea, es como un fenómeno universal. Pero bueno, gracias. Hola. Disculpas por haber llegado tarde. Yo no, bueno, más bien después ya me enteré que había sido a las 11, pero yo me había quedado con la idea de a las 12. Entonces no escuché al inicio, no sé si presentó Imanol su texto o lo que ocurrió, pero también espero no repetir si hay algo que ya comentaron. Pero a mí me gustaría mencionar dos aspectos. Uno es, durante mucho tiempo se estaba tratando de caracterizar los sistemas educativos de educación superior en los diferentes países. Y como que lo que quedó asentado es la diversidad, complejidad, segmentación, pluralidad, etcétera. Y uno se pregunta cuando ve u observa lo que está ocurriendo respecto a algunas universidades, ¿a cuál parte del sistema de educación superior se está refiriendo? Y Manuel lo pone como las universidades públicas, pero no estaría yo tan seguro que solamente fuera, o que únicamente fuera, o que el principal destinatario fuera la universidad pública. De hecho, pues en Estados Unidos, pues en realidad no. En realidad, pues son las instituciones de élite, ¿no? Y que son en realidad privadas. Y si uno ve acá, no estaría tan seguro que también fuera la universidad pública. En la administración anterior
las diferentes acciones que se tomaron, pues en realidad fue para separar a las instituciones particulares. Entonces, creo que sí sería importante como diferenciar en esa complejidad y diversidad de los sistemas de educación superior, cuál es esa institución a la que se está dirigiendo. Entiendo que efectivamente hay como instrumentos de política que se alcanzan a todas, ¿no? Y obviamente una parte es el financiamiento, pero creo que hay otro componente que no solamente está teniendo como punta, como foco a la universidad pública, como la conocemos. Entonces creo que sí valdría la pena como diferenciar qué parte del sistema, de esos sistemas complejos, heterogéneos y diversos, se está refiriendo o está siendo como el mayor. También es obvio que como las universidades más visibles son las que atraen mucho más, tienen mucho más capital político, mucho más capital económico, mucho más prestigio, son más visibles y obviamente suenan muy fuerte en los medios y parecería que es todo el sistema, ¿no? Pero creo que sí vale la pena hacer como esa diferenciación de a qué parte del sistema. Ahí en el artículo Imanol refiere lo que dice Brunner, por ejemplo, y dice, pues en América Latina fue un poco distinto cómo pasó esto, y hace un poquito esta caracterización muy general y breve de lo que pasó en América Latina, pero tengo la impresión de que eso también ocurre en otros países. Entonces, bueno, ese sería un aspecto. El otro aspecto es, todo parece concentrarse en el exterior, en la amenaza a las instituciones, ¿no? Y yo digo, y si invertimos un poco también la perspectiva y en realidad no vemos solamente lo que pasa afuera, sino también lo que pasa adentro, ¿qué tanta responsabilidad tienen las propias instituciones respecto a lo que está ocurriendo? Yo recordaba, por ejemplo, ese artículo que a mí me pareció bastante ilustrativo de una cierta posición del antropólogo Apadurai, el año pasado o al final del año pasado, en donde lo que decía es, ha sido curioso lo que ha ocurrido con las universidades. Externalizaron muchas de las funciones que tienen e internalizaron otras que no les correspondían o no parecerían corresponderles con cierta claridad. Dice, por ejemplo, lo de los equipos deportivos, las terapias en general, o sea, hay como varias funciones, dice que en realidad han asumido las universidades y eso que parece central, pues ha quedado subsumido. Y entonces yo digo, no también valdría la pena, realmente es complejo decir si lo que cambió fue el entorno, si lo que cambió, si lo que permanece es la universidad, ¿qué es lo que permanece de la universidad? Pero lo que pienso es que sí valdría la pena un poco ver, no solamente si todo lo que viene de fuera hacia la universidad, sino también qué pasa al interior de la universidad, qué es lo que cambió o no cambió, o si más bien ese es el punto, que no cambió la universidad y todo lo demás sí cambió, ¿no? Que sí valdría la pena preguntarse en buena medida. Y un tercer elemento es el de, también parecería como que los ataques o las mayores críticas son hacia las ciencias sociales y las humanidades, pero la verdad es que tampoco es tan así, porque este asunto de lo del cambio climático, lo de la genética, etcétera, pues no corresponden en realidad a estas áreas disciplinarias y también están siendo atacadas o limitadas o encausadas de formas distintas, ¿no? Entonces, creo que es probable que otra vez tenga mucha mayor visibilidad la crítica o el ataque hacia las ciencias sociales y humanidades, pero creo que en realidad es un asunto mucho más general. No sé si es exactamente el conocimiento, no sé exactamente, pero no es concentrado en un área disciplinaria o profesional, ¿no? Y bueno, hay
pensando. Perdón, estaba esperando a que te apuraras porque tengo que ir a sociales a un evento sobre las mujeres en la ciencia y en realidad yo creo que ya no llegué porque creo que está buena la discusión. Bueno, gracias por convocar, por compartir los textos, por estar aquí todas y todos tan animosos y con muchas ideas para aportar. Yo voy a decir dos cosas. Una es que las universidades, a ver, tenemos el prejuicio de que las universidades son abiertas, liberales, de izquierda, progresistas, y yo creo que no es así, que en realidad de origen son espacios conservadores y que se han abierto precisamente a la participación de los proles, de las mujeres, de generaciones, primeras generaciones de universitarios, a diferencia de sus generaciones antecesoras. En realidad las universidades son diversas. Lo que pasa es que quienes detentan el poder y la toma de decisiones son los grupos conservadores, digamos. No hay que ir tan lejos para ver pues nuestra propia universidad, ¿no? Entonces, yo difiero de esa idea de que ha sido, en realidad, el 90% decía el sector que son del Partido Demócrata en Estados Unidos, pero bueno, está Julio Frank, por ejemplo, en las frentes, o los rectores, que son los que permiten o alientan la toma de decisiones y de ciertas políticas, pues que van en contra de todo ese 90% que mencionas, ¿no? Y el otro punto que quiero, en el que me quiero detener es en, quizá, bueno, sí, soy bastante pesimista generalmente, pero en la capacidad de resistencia y de subversión de este tipo, pues sí, del rumbo que están tomando el mundo y las universidades concretamente. Y yo no veo realmente una capacidad, digo, seguramente la habrá, porque así es, hay inventiva y hay formas de resistencia, de oposición, pero yo no la veo ni siquiera incipiente, y voy a decir por qué, porque me tocó, ustedes saben, presenciar la represión en UCLA, y de verdad el terror que infunde no lleva, o sea, no permite la más mínima oposición. Les voy a contar el ejemplo concreto del campamento, ¿no?, de estudiantes pro-Palestina. Duró 3 días, les aventaron ratones en las casas de campaña, les aventaron, bueno, ustedes vieron seguramente en vivo, petardos, bengalas, ¿no?, para incendiar las casas de campaña. Tuvieron 24/7 una megapantalla con, o sea, estrategias de terror, ¿no?, psicológico y físico, con imágenes de violaciones y llantos de bebés. Enloquecedor, enloquecedor. Y no es menor, digamos, que eso va a la amenaza o a la realidad de que han sido expulsados los estudiantes que se han puesto y despedido el profesorado también, ¿no?, que ha apoyado la posición. Afortunadamente no estamos ahí, pero sí veo una cada vez mayor amenaza de silenciamiento, de coerción, de censura, a la que no hay mucho, digamos, la capacidad también de respuesta amplia. Entonces yo me quedo pensando angustiada en esa capacidad, digamos, de oponerse y de resistir a lo que yo creo que en realidad pinta que es una homogeneización de la institución, ¿no? Decías, Stanley Canales, de la diversidad, todo es una construcción, todo es diverso, desigual, distinto, digamos, eso es el mapeo que hicimos en el pasado, pero acá es como una homogeneización de la institución universitaria, ¿no?, donde, digamos, a lo que tiene que responder es a ciertas lógicas, a la producción de conocimiento con utilidad, ¿no?, útil socialmente por un lado,
y la otra de producción de conocimiento también para la generación de riqueza, ¿sí? Para el mercado. Bueno, eso. Y no sé si me tengo que ir en unos minutos, pero Muchas gracias. Gracias, Ima, por la presentación. Yo quisiera comentar 3 puntos a partir de la presentación y lo que se ha comentado. A mí me parece que en esta reconfiguración acelerada del capitalismo, del neoliberalismo, creo que no está desquebrajándose, sino más bien está impactando en muchos ámbitos y que no solamente es en la educación, sino en general en el marco de derechos humanos, en muchos ámbitos, y ahí es en donde se ubica la disputa y las tensiones por la educación. En esa lógica, me parece que lo que está de fondo no es la administración de las universidades solamente o la modificación de planes y programas de estudio, sino el sentido de la educación en sí, lo que potencializa y lo que permite y lo que organiza también. Y creo que eso también se puede ver en algunos casos en América Latina, no solamente en Argentina, sino en Perú, con Boluarte, los ataques que ha hecho a la educación, las confrontaciones de Bukele con la UCA y otras universidades. En el Ecuador también las estrategias que mencionaste me parece que también están presentes por parte del gobierno y que no solamente son algunas instituciones en otras geografías del mundo, sino que también aquí hay, con sus particularidades, una estrategia y una ofensiva por el sentido de la educación. Y me gustaría también, creo que coincido con Marce, que yo no veo mucha capacidad en este momento de resistencia, pero creo que eso también tiene una explicación. Y lo platicábamos en algún momento Ima y yo, y por ejemplo, ahora por lo menos en la UNAM, pero viendo otras universidades, creo que también no hay capacidad, por lo menos del movimiento estudiantil, de los estudiantes, de reaccionar a estas embestidas por 3 razones. Una, por lo que implicó el impacto de Andrés Manuel y el gobierno y cómo movió y sacudió a la universidad. El segundo, la pandemia que implicó la no renovación de cuadros. Y la tercera, el auge y potencia del movimiento feminista y el Me Too. Creo que esas 3 cosas reconfiguraron la vida política dentro de la universidad y algunos espacios que venían construyendo posiciones críticas frente a estas iniciativas en realidad desaparecieron. Y en esa lógica, creo que también, por ejemplo, nos encontramos con algunas posiciones o demandas estudiantiles que piden la renuncia o la expulsión de algunos acusándolos de sionistas, que creo que ahí es un ejemplo, digamos, de cómo en esta polarización que decía Leti, cómo se construyen los referentes dentro de la comunidad estudiantil, por lo menos en este caso. Y creo que también en esta disputa y en estas narrativas por el sentido de la educación, yo lo ubicaría ahí porque no basta la administración, sino también creo que lo que está de fondo es cómo se construye el sentido de la educación en tanto que se forman ahí sujetos y subjetividades de las personas y de las y los estudiantes. Y que las narrativas que hay, a pesar de que estén dirigidas a esos elementos, me parece que las estrategias son más finas y aquí en nuestro contexto latinoamericano creo que hay varios ejemplos que podríamos reflexionar sin demeritar, digamos, los que ha puesto Imanol o el caso de China que mencionó Roberto. Me parece que hay ejemplos muy importantes, porque por ejemplo en El Salvador, yo no soy especialista en El Salvador, pero he seguido de cerca por colegas que tengo allá, la UCA fue el castigo ejemplar por parte del gobierno que construyó un parámetro para las otras universidades. Entonces creo que también esa es una estrategia que por lo menos en nuestro contexto latinoamericano, esos castigos ejemplares por parte del gobierno en esa lógica de refundación de la educación se están implementando. Muchas gracias, Axel. Mario, querido. Sí, perdón, es que se me olvidó decir algo que ahorita me recordó Axel de esto de la
la resistencia, posibilidades de resistencia con gobiernos de izquierda, también es como estamos viendo lo del caso del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Y algo muy interesante que me contaron los activistas es que con este gobierno es cuando se acabó el movimiento, porque les dicen, bueno, pues es que ya resolvimos todas sus demandas, pero que aparte hubo un maltrato, pues sí, un trato muy feo por parte sobre todo del gobierno de López Obrador. Y eso también el otro día entrevisté a Hugo Aboitis sobre eso también. Y sí, efectivamente, entonces como este concepto de Sara Ahmed de la no performatividad, o sea, yo digo que estoy logrando tal cosa o ejercitando tal cosa y finalmente estoy haciendo lo opuesto. O sea, digo que tengo diversidad, pero finalmente no lo permito, ¿no? O digo que tenemos gratuidad, pero no apruebo el fondo para la gratuidad, etcétera. Entonces, bueno, se me hace como interesante ese fenómeno de decir, bueno, ya está la cosa resuelta, entonces, por lo tanto, desarticulo su movimiento. Bueno, pues, muy buena la discusión, muy interesante las participaciones. Veo que Manuel tomó hartas notas. Pues sí, hay muchos elementos bien interesantes. No sé si pueda tocar todos los temas, pero creo que más que responder puntualmente, a ver, si recordamos un poco la transición no está claro cómo calificar el periodo anterior al neoliberal, ¿no? Pero digamos del estado de bienestar y la educación superior en el estado de bienestar, el desarrollismo, la gran expansión de la educación superior en América Latina, todo esto, digamos de la post-Segunda Guerra Mundial, que es expansión de las matrículas en casi todo el mundo, etcétera. Y de repente hay el paso a partir de Reagan y Thatcher, el derrumbe de los proyectos de estados benefactores, etcétera. Hay un paso a este modelo neoliberal, pero en la construcción del modelo neoliberal, el debate era general, era sobre el mercado, el sector privado, la organización de la sociedad, la economía. No hubo una concentración específica muy notable sobre el tema universitario. No quiere decir que no se viviera el tema en las universidades de manera muy intensa. Hubo movimientos sociales, resistencias, rechazos, hubo proyectos como los de Carpizo, etcétera, diferentes tipos de políticas que impactaron a las universidades. Pero en la transición a lo que se llama neoliberalismo, a mí me molesta mucho porque parece un término que lo abarca todo y que explica todo y en realidad no. Pero a este proceso que hemos vivido durante estos 30 o 40 años, no hubo este enfoque tan centralizado de decir, aquí juega un papel fundamental la universidad en esta transición, ¿no? Es más, de alguna manera, como sugería Héctor, el campo académico se adaptó. Un acoplamiento laxo, ¿no? Jugó con las reglas, las incorporó, metió mecanismos de pseudomercado a las universidades, como el SNI, los estímulos, las evaluaciones, toda una serie de cosas de este tipo, y se generaron dinámicas muy diferentes a las anteriores, pero finalmente la universidad y sus comunidades hicieron una adopción conflictiva, si ustedes quieren. No dudo que ha sido muy conflictiva y muy ha roto sobre todo, esto ha sido motivo de muchas discusiones en el seminario, con una idealización de la universidad preneoliberal, ¿no? De que era toda colegial y era toda maravillosa y amigable y no había evaluaciones y a nadie le importaba lo que los demás hacían. O sea, eso era todo mítico. Bueno, ahora estamos viendo un fenómeno que yo no había visto y es esta sincronía internacional de poner en el centro de la disputa política a las universidades, ¿no?
y lo digo en un sentido amplio, porque en algunas, o sea, la Universidad Central Europea no era pública, la Universidad de Soros, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, las disputas más fuertes han sido en particular con Harvard, ¿no? Y tanto ha habido públicas y privadas que han resistido y ha habido públicas y privadas que se doblaron completamente al proyecto 2025, ¿no? Que capitularon así, que empezaron a entregar. Berkeley mandó las listas de profesores que podían ser preocupantes ideológicamente, incluyendo ahí a esta, que me acaba de ir, ya, a Butler, ¿no? Y otras personas más, una cosa impactante, sobre todo para una institución como es Berkeley, la Universidad de California, ¿no? Entonces, insisto, no había visto un fenómeno tan concertado en donde estos segmentos de la ultraderecha eligen a la universidad como un referente fundamental de la disputa. Creo que ese es el tema llamativo aquí. ¿Sí? Entonces, la intención del artículo es, veamos este fenómeno que está ocurriendo. Fíjate que no digo eso en el artículo, yo creo que es una debilidad no decir, oye, yo no se había visto un fenómeno así, o explorar más si se había visto o no se había visto, ¿no? Sino nada más digo que llama la atención el fenómeno que se está viviendo. Entonces, algunos de los planteamientos, el de Alejandro y el de Nicolás, plantean un poco un análisis del contexto externo. Yo aquí traté de ver cuál es el impacto en la universidad. Este es el fenómeno que está ocurriendo y cuál es el impacto en la universidad. Me cuesta trabajo inferir de ahí algo que planteaba Nico, una caracterización de en qué periodo estamos del modelo de acumulación de capital, si terminó el neoliberalismo, si es posneoliberalismo, si no es. Martinson intenta un poco más eso con la idea de neoliberalismo plus, ¿no? Yo trato de enfocarme, siempre ha sido el tema en la parte más política, más de la disputa más ideológica, más política que se está dando y cuáles son sus implicaciones. Y sí creo que, les cuento una anécdota, cuando eligieron a Trump por primera vez, al día siguiente habría la conferencia de la Asociación para el Estudio de la Educación Superior en Estados Unidos y me tocaba a mí la conferencia magistral y hasta las 4 de la mañana viendo los resultados electorales y quedando impactado de que hubiera podido ganar Trump, ¿no? Como quedó impactado por lo menos medio Estados Unidos y la mayoría del mundo, ¿no? Entonces, tiré a la basura la conferencia que había preparado y dije, ¿qué nos pasó? Que no nos hemos dado cuenta de qué pasa en el mundo, que puede ocurrir un fenómeno como este, y en las universidades creemos que era imposible, ¿no? Porque todo el mundo universitario, elitista, aislado, intelectual, lo que quieran, no era incapaz de ver qué fenómenos se habían producido después de la victoria de Obama, por ejemplo, ¿no? Y qué reacciones tan poderosas estaba habiendo ahí. Entonces, sí creo que al interior de las universidades hay muchos elementos, pero, por ejemplo, yo le contestaría a Marcela, vamos con el argumento, o sea, si nos pudiéramos sentar cara a cara con Ayuso, con Milei, con Trump, con Vance y decirles, no, miren, ustedes están equivocados, no se crean que las universidades son tan de izquierda, ¿eh? En realidad son muy conservadoras, nosotros las hemos criticado porque son de derecha, ¿no? Es evidente que ellos están viendo en la universidad, no es una elección casuística, decir, ¿dónde nos peleamos? ¿Dónde peleamos una visión del mundo? ¿Dónde la peleamos? Y deciden que es alrededor del tema universitario, ¿no? Y por lo menos en el discurso, para estos sectores, la universidad es izquierdista, tiene desviaciones de género, tiene desviaciones raciales, tiene desviaciones respecto al canon occidental, ¿no? Tiene demasiada diversidad, tiene falta de meritocracia. Esas son las coincidencias del discurso, ¿no?
Cuando nosotros casi podíamos decir, como señalaba Héctor, no, es que no es cierto, tiene poca diversidad, ¿no? Tiene poca, tiene un exceso de meritocracia, ¿no? Entonces, hay un elemento ahí contrastante con la crítica que nosotros hacemos de la universidad y la que se está haciendo del otro lado. No en balde, uno de los puntos de ataque fundamental en Brasil, en Estados Unidos, es la acción afirmativa, ¿no? Entonces, si hay una queja, Héctor, de falta de diversidad en la universidad, no digo que sea una queja formulada por políticos, sino un sentimiento social generalizado de exclusión, de elitismo, de incapacidad de acceder, incapacidad de contactar incluso, ¿no? Es muy contradictorio que quienes supuestamente enarbolan eso estén en contra de las acciones que permitan que grupos más diversos de la sociedad lleguen a las universidades por temas de género, por temas de raza, por temas socioeconómicos, porque hay acción afirmativa socioeconómica también, ¿no? Esos son temas de la disputa crucial para estos grupos de la derecha. Hay un tema también muy interesante y es la fuerza de la noción de capital humano que es capaz de transitar, de ser el motor de la educación superior en el desarrollismo, a ser el argumento central de la educación superior en el neoliberalismo, a ser argumento central de la educación superior, de quitarle la educación superior a las izquierdas y los liberales en este nuevo periodo. Y quizás esa es una de las propuestas más fuertes, y es, hay un nuevo periodo, no cabe duda que por lo menos en la relación universidad-Estado hay una nueva condición, es a la que yo llamo ideológica. Sismo detectado. Intensidad estimada leve. Bueno, entonces, China indudablemente es un caso súper interesante. Yo no sé, por ejemplo, sí hice referencia, no en el texto, pero aquí en la presentación, al tema de México. No alcanza la virulencia ni la violencia que hubo, y tampoco, o sea, hubo desinversión, pero no fue un producto del régimen obradorista. Es una cosa que venía, ¿no? No lo revirtieron como habitualmente hacen las izquierdas, que sí hay una diferencia. En Uruguay, en Chile, en Brasil, en México no, porque no había llegado y cuando llegaron no hay dinero. No sé si solo sea porque no hay dinero, pero no hay. Entonces, parece que no hay mucho interés, pero bueno, ese es otro asunto que valdría la pena ver. Pero en general hay una política de, aún con limitaciones por crisis económicas, de meter mucha inversión pública a la educación superior. Y aquí quizás esa es la parte en donde todavía hay una representación del modelo neoliberal, de estos discursos y prácticas de la derecha de no financiar. Nada más que ahora el argumento no es por ineficiencia, por incapacidad, porque el sector privado es mejor. No, el argumento es porque son espacios de reproducción de las izquierdas enfermas. Esa es también la caracterización como de enfermedad de la izquierda y las universidades como fenómeno. Entonces sí, creo que no hay la crítica a la universidad desde adentro. Estoy viendo otro fenómeno. No digo que no sea necesaria, pero sí escapaba, digamos, un poco la posibilidad de este artículo, ¿no? No quiero extenderme más. Seguramente se me escapan varias cosas ahí muy interesantes, pero gracias por los comentarios. Bueno, tenemos unos minutitos más, no sé si alguien quiera comentar algo, pasamos a los anuncios parroquiales. Yo no estuve los primeros minutos, pero no sé si dijiste algo de... Nos acompaña ahora Néstor. Micrófono. Lo puedo pasar, micrófono.
Ay, gracias, gracias, gracias. Nos acompaña Néstor, que está en el segundo año de un postdoc en el IMAS, en un proyecto donde también estaba otra miembro de ustedes, Susana García Salor, y que está trabajando temas que nos son cercanos. ¿Comentaste algo, Alejandro? Sí, Sí, lo Ah, presenté ok. rápidamente, pero no había, Llegó enseguida. Bueno, no había quórum todavía. es que llegamos. Entonces es oportuno. Digo, si me ven que me voy antes de que termine esto, es que hoy me toca recoger a mi hija, no es por falta de interés. Nada más, dije un dato impreciso hace rato, esto del 90% de profesores que se inclinaban hacia lo que llaman Estados Unidos liberal, es que solamente entre 10 y el 15% se autodescriben como conservadores, republicanos, ¿no? Estaba viendo aquí, en general es así, entre 10 y 15%, pero estaba viendo aquí una estadística de la Universidad de Duke, que está en un estado de North Carolina, o sea, no es que esté en una universidad en California o Nueva York. Se describen los profesores como muy conservadores, 3.8%. Algo conservadores, 9%. De centro, 24%. Algo liberales, 38%. Y muy liberales, 23%. O sea, esta proporción de que, o sea, no es que 90% sean... Y seguramente, perdón la interrupción, alguien como Julio Frenk se consideraría liberal, Sí, muy liberal. sí, sí, sí. ¿Sí? Y pues, no creo que sea un católico ahí, pro aborto, etcétera. En ese sentido, sí, vaya, obviamente cada uno de estos son rangos muy, son rangos muy amplios. El tema de la meritocracia está bien interesante porque precisamente esta cosa de la diversidad es esta cosa de no llegan los más meritorios, sino que le dan a grupos, a latinos, a afrodescendientes, etcétera, mujeres, oportunidades que no se merecerían. Y por eso, bueno, Trump dice, hasta por eso se caen los aviones en los aeropuertos cuando hay accidentes aéreos, porque seguramente los de la torre de control eran ahí representantes. O sea, como la diversidad, como la meritocracia es un discurso que se acomoda a un montón de demandas ideológicas, pero tiene que ver con la ansiedad de la pérdida de oportunidades. Creo que esto es mucho de lo que está moviendo el movimiento político de derecha. Y otro dato interesante que es, usualmente la gente que tiene educación universitaria vota por los demócratas. Entonces yo creo que ahí, aunque su discurso sea muy chato y hasta ridículo, no deja de haber, creo yo, un interés político en transformar de que los votantes que van a la universidad no se vayan tan decididamente al partido opuesto. Yo creo que eso es parte de la agenda, luego traducida en propaganda política muy burda, pero yo siento que por ahí hay un interés político. Pues varias de las cosas que yo quería decir ya las comentaron, pero yo quería señalar que si esta problemática que se está planteando no se podría también abordar desde esta crisis de legitimidad que han tenido las instituciones educativas, porque digamos, antes del periodo neoliberal, digamos, en el tiempo del Estado benefactor no se hablaba de esta crisis institucional, ¿no? Entonces, cuando viene el neoliberalismo, se acaba la nueva gestión pública y demás, se crea esta idea de las universidades, de las instituciones de educación superior como un mercado de servicios, ¿no? Es decir, bueno, ahora hay que hacerlas más competitivas, hay que poner énfasis en la meritocracia, hay que poner bolsas adicionales, ya no que se ganen con ciertos puntos y demás, ¿no? Pero me llama la atención, y creo que Manolo señalaba hace un rato, cómo se critica lo mismo, pero desde diferentes puntos, o sea, desde diferentes miradas. Digamos, en este periodo se criticaba a la universidad un poco lo que de Sousa también llama pues, esta crisis de la hegemonía, ¿no? De la hegemonía del conocimiento, ¿no? De que no son útiles, no son relevantes, lo que producen, pues, cuál es el impacto que tienen en la sociedad, en el periodo neoliberal. Y ahora se dice prácticamente lo mismo, pero desde otro punto de vista. Así como de, bueno, lo que están produciendo es ideológico, no sirve para la economía, no es relevante. Entonces, como que esta crisis de legitimidad del sistema de educación superior atraviesa todos estos discursos, pues, de derecha, de izquierda, también esta cuestión de
cuál es la función social de las universidades, ¿no? Que también se ha señalado muchas veces. Y esto último que señalaba Héctor, pues también tiene que ver, bueno, me recuerda mucho estos análisis que se han hecho del fascismo, ¿no? De cómo surgen estos regímenes totalitarios, ¿no? Con esta idea de localizar dónde está la furia, ¿no? La furia social, ¿no? Y quién es el chivo expiatorio, ¿no? ¿Por qué ahora nos va mal? Pues en el tiempo del nazismo era que los judíos, ¿no? Los judíos nos cooptaron estos lugares, ahora son los latinos, los afro, porque ellos no están bien educados y entonces toman el lugar que la gente que tiene méritos debería ocupar, ¿no? Entonces, es como un regurgitar de estas críticas y de estos malestares sociales que estos líderes han sabido identificar y capitalizar. Ahora, estoy de acuerdo que, a diferencia de lo que pasó en los años 50, en el tiempo de la Segunda Guerra y previo, pues la mirada estaba en otra parte, y que lo particular, y creo que ahí está la fortaleza del trabajo, es que ahora pues, o sea, las universidades se han puesto como en el centro de esta disputa de, bueno, ellas están contribuyendo a minar estas condiciones que nosotros tenemos, ¿no? No, pues definitivamente yo creo que el contexto de Imanol pues está atravesado por todo lo que se ha comentado acá. Yo creo que ha habido énfasis desde distintos enfoques, quienes lo queremos ver más desde fuera, quienes lo ven de dentro hacia afuera, ¿no? Y varias cuestiones que están ahí pendientes, o sea, hasta qué punto la reacción en términos más ideológicos es un epifenómeno de cosas que están pasando por debajo, como la administración de la desinversión en gobiernos como el de López Obrador y el actual, ¿no? Donde hay continuidad en el desfinanciamiento de las universidades a favor de los apoyos monetarizados sin mediación, como se dice, ¿no? Y hasta dónde eso también en contextos como el nuestro no se suma a un ambiente también, creo yo, hostil hacia las universidades, ¿no? Un poco creo yo también en el sentido de lo que comentaba Héctor de la crisis de la percepción de las oportunidades y la distribución de las oportunidades, ¿no? Ahí ya es un lugar común la crítica a los concursos de oposición, es una crítica, un lugar común que ha alcanzado, o sea, que se apoya la crítica, digamos, al tema de los profes de asignatura y la distribución de los recursos en la UNAM y quiénes entran y cómo entran, en fin, creo que hay bastantes elementos para discutir. Digamos que estando a la propuesta que se acordó durante la sesión anterior de cómo íbamos a distribuir los temas del seminario, correspondería a la dimensión internacional y sin embargo hemos atravesado también la nacional y seguramente también la institucional. Hoy día que se sesionó el Consejo Universitario, seguramente ya se definieron las 3 personas que van a ocupar los puestos de la Junta de Gobierno. Pero bueno, en ese sentido creo que la dinámica promete funcionar muy bien, o sea, dedicar 45 minutos a la presentación, hacer una discusión amplia, y excepcionalmente se hablaba también de otros formatos. Yo agradezco que haya llegado Melchor, porque justamente platicando con él, me pidió que apartáramos la fecha del 23 para la presentación que ellos quieren hacer, pero es una presentación que se asocia, me gustaría tal vez, Melchor, que nos lo comentaras mejor, a una petición de la subsecretaría, partiendo de la discusión que está ahorita de este tema de los microcredenciales y una asesoría que se le pidió específicamente a la entidad que encabeza Melchor. A lo que voy es que lo que comentábamos con una de las propuestas es que pudiera haber unas sesiones en donde hubiera presentaciones pues que probablemente ocuparían más tiempo, probablemente más personas. Recuerdo cuando Melchor nos habló de la implementación del examen en línea, vinieron varios colegas también a completar, digamos, el panorama de ese experimento. Imagino que esto podría ser en los mismos términos y lo que comentábamos en la sesión anterior es que esto permitiera una sesión posterior en la que pudiéramos más en términos de plenaria discutir lo que Melchor y colegas nos presentaran. Pero bueno, esta es la que tenemos identificada que podría funcionar de esa manera. Dicho lo anterior, y a reserva de lo que nos comente ahora Melchor, Márquez, mi tocayo Márquez también tendría por ahí una presentación sobre financiamiento
de un trabajo que he estado haciendo con otros colegas, y Roberto Rodríguez una sobre las universidades de las Fuerzas Armadas, las instituciones de educación superior de las Fuerzas Armadas. Dicho lo anterior, hay varias fechas disponibles con estas coordenadas internacional, nacional e institucional, pues que estarían abiertas a las propuestas de ustedes, ¿no? También. Por ahí, Néstor, a lo mejor ¿Cuál fue la fecha que quedamos? A ver, de Melchor tenemos, sí, porque no lo estoy proyectando, perdón. La de Melchor es el 23 de abril. 23 de abril, está libre la que sigue, que es la del 26 de febrero, 12 de febrero, de marzo, 26 de marzo. O sea, sé que Roberto ya le van a presentar, pero no hemos acordado una fecha. Entonces sería tal vez la ocasión, la del 26 de febrero, 12 de marzo. Ok, 26 de febrero para Roberto. Es lo de Pues, lo de las Fuerzas Armadas. sí. Este lo estoy armando acá, se los voy a compartir en el WhatsApp. Es, Las Fuerzas Armadas. ajá, las instituciones de educación superior ya lo llamaron. Es el Estado Mayor. Tocayo. ¿Qué fechas eran? 12 de marzo, 26 de marzo, 9 de abril, 7 de mayo, 21 de mayo. Dame más que nada para consensar con los colegas. Ajá. El 26 de marzo. 26 de marzo. ¿Y cuál es el mayo? Mayo es 7 y 21. El 7 de mayo. Les propongo esas fechas y dependiendo de sus respuestas, ¿no? Es que Ok. hay que concesar y son... ¿Y 7 de mayo? Y 7 de mayo. Que le pongo una O sea, fecha. en cuanto ellos me contesten, yo te confirmo ya para dejar, no estar... Ok. Dicho lo anterior, ¿alguien que se quiera sumar? Si usted me da la oportunidad, me gustaría presentar, yo estoy trabajando ahorita en el postdoc, pero no sé, igual para abril. A ver, ¿nos puedes platicar del tema, Néstor? Tú mandaste un correo, pero quizás si lo compartes. Así justo, que yo estoy trabajando ahorita, creo que viene a colación de lo que la grabación de hoy. Muchas gracias. Justo lo que estoy trabajando ahorita en el postdoc, creo que viene a colación de lo que se planteaba el día de hoy. Yo estoy analizando en este caso la emergencia de lo que Susana García Salor denominó como no lugares, utilizando este concepto del antropólogo francés Marc Aulé. Y nosotros estamos analizando en varios espacios universitarios, particularmente yo me estoy centrando cátedras, seminarios y programas universitarios como una forma emergente de reproducción de la universidad. Susana había definido, entre otras cosas, pues una forma más o menos tradicional de la universidad, que serían las facultades, los procesos de investigación que estamos produciendo a partir de ahí, generando sus nuevas escuelas, facultades. En ese contexto, lo que yo estoy investigando es cómo estos nuevos espacios tienen ciertas características que tienen mucho que ver con este contexto general que trae la universidad, ¿no? Esta universidad, que entre otras cosas le apuesta mucho a la vinculación como una tarea que tiene que resolverse y que es justamente muchos espacios como el seminario, en algunos programas donde se resuelven algunas de estas tareas de trabajo, ¿no? Al interior de la universidad. Entonces, si ustedes me dan esa oportunidad, yo estoy apenas en campo en estas fechas, por eso le decía un poco a Alejandro que me diera chance de presentar en abril. Hice un primer trabajo estadístico, entonces, si ustedes piensan que es pertinente, me gustaría presentarles porque ustedes para identificar una serie de, yo lo llamo, siguiendo el trabajo mundiano, el espacio de los no lugares, ¿no? El espacio social de los no lugares con ciertas propiedades que están en serio, que pueden llamar la atención, y a partir de eso identificar un conjunto de casos en los cuales profundizar de manera cualitativa en una serie de espacios, en estudios de casos comparados, ¿no? Entonces, es lo que yo estoy haciendo, y un poco recupero lo que ha estado trabajando en los últimos años. Creo que les podría llamar la atención en el contexto que sabemos que se una visión contemporánea en ciertos espacios de cómo la universidad de alguna manera sigue la inercia todavía muy interiorizada en nuestras prácticas académicas de esa universidad pasó por el neoliberalismo que ahora
se tiene que redefinir, y creo que son estos espacios donde de alguna manera se están viendo las tensiones de esta redefinición. 9 de abril, delante. Me parece muy bien. Vas a hacer también observación me pasa, participante Natalia, aquí en este no lugar. Sí. Oye. Melchor. Ah, Melchor. Y gracias, y también perdón, Imanol, que llegué tarde, pero el posgrado me necesitaron a las 11 y no me dejaron enviar suplente, nos prohibieron tener suplente para esto. En el posgrado de educación en ciencias de la salud. Bueno, nada más retomando lo que se comentaba, la ocasión anterior había yo propuesto este asunto de las microcredenciales y las disciplinas abiertas, ¿no? Porque como quiera que sea, dentro de toda esta política que está surgiendo, seguramente ya exploraron la plataforma esta de Saberes MX y la iniciativa de la Subsecretaría de Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior Intercultural en ese sentido. Y como comenté la vez pasada, me designaron el enlace con la Comisión Metropolitana de Aprendizaje a lo largo de la vida, que toca muchísimas aristas, ¿no? Toda la vida. Toda la vida, ¿no? Hasta que uno se muere y tal vez después de muerte. Hay por ahí una evidencia que después de muerte, sí, no, dependiendo de dónde esté. El hecho, pues, es que nos citaron en la SEP, la Dirección General de Profesiones, se nos dio ya una propuesta de un documento normativo que va a ser una guía para las disciplinas abiertas y llama muchísimo la atención todo retomar el lenguaje de competencias, que se definan competencias y las microcredenciales con todo lo que implica, ¿no? Entonces yo creo que sí es una coyuntura interesante, esto según ahorita está en proceso de aprobación, pero se va a convertir en normatividad de la SEP, pues discutir el tema, ¿no? Porque sí tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? La cuestión laboral y todas las aristas de las microcredenciales y las disciplinas abiertas en la educación formal e informal. Entonces propuse, si están de acuerdo, el 23 de abril, a ver si ya para esa fecha está aprobado el documento de la SEP, para que ya esté formalizado, y de cualquier manera es un tema que yo creo que pues llegó para quedarse, y este sexenio, que todavía le faltan varios años, ahora sí que lo van a implementar, porque lo van a implementar, ¿no? Ahora sí, bien o mal, ya ves, parte del resto. Y comentábamos la posibilidad de que en la siguiente sesión, porque hasta donde entiendo con el cambio de horario quedarán de 2 horas, me imagino, de 11 a 1, pues tener una discusión tal vez más abierta del tema, porque tocaré las cuestiones académicas, lo que hay de la literatura internacional en Latinoamérica y esta iniciativa del gobierno, y las cosas que están ocurriendo en instituciones como el TEC de Monterrey, que ya tiene varios años con las microcredenciales, ya forman parte de su paisaje, ¿no? Pero para la UNAM es más complicado. Y en las reuniones iniciales que hemos tenido con DGTIC, con DEGAE, COAED, etcétera, si el mismo término de microcredenciales causa prurito, ¿no? Con la Secretaría de Salud Institucional, donde está la red de educación continua de la universidad, porque además la iniciativa del gobierno de la constancia de situación profesional, que decía curiosamente en las mismas iniciales que la Presidenta de la República, pues no sé si ya bajaron la suya. Ahí, y ahora la liga uno con el CUR, y ahí aparece ya si tú tienes maestría, licenciatura, doctorado, y ahí vienen las microcredenciales que se van a ir sumando a este documento formal que se va a usar para muchísimas cosas. Pues bueno, esa sería la propuesta, y en la segunda sesión, pues discutir sus ideas, porque esto tiene las aristas estas económicas, políticas, educativas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de movilidad, porque es parte del argumento de que en Europa con las microcredenciales se pueden mover de un lugar a otro, y aquí para ir a Estados Unidos, pues a ver si en Estados Unidos te aceptan las microcredenciales. También tienen microcredenciales. Perdón, hablando de eso, bueno, no de las credenciales, pero ya en la página del juez hicimos una pestaña para el seminario ICC, y ahí viene la programación de lo que estamos haciendo, y el repositorio. Entonces, todos los textos que consideren que se deban
se lo pueden mandar directamente a Gustavo, Alejandro o a mí o ponerlos ahí En el chat. Eh, Digamos que es la primera sesión de discusión del año. Déjenme darles rapidísimo una apreciación de nuestra discusión de hoy. Creo que estamos muy acostumbrados a, se presenta una cosa y a entrarle por el margen, ¿no? A mí me hubiera parecido interesante una discusión de si se sostiene que estamos en un momento de un paso de un neoliberalismo a un régimen diferente, si hay suficiente evidencia para argumentar una cosa así, o sea, más en el meollo de los textos y de las presentaciones, ¿no? No estoy diciendo que haya que normar cómo hacerlo, pero me parece que si quitamos un poquito también de gentileza y de political correctness, enriquecemos más nuestra discusión. No importa si te dicen la mera verdad, me parece que es una jalada, no va por ahí, o esta parte no se sostiene, o aquí hay una debilidad argumental, en fin. Bueno, ahí lo dejo. ¿Quieres la verdad, Iván? No, bueno, a propósito del programa, ayer tuvimos chance, Mario y yo, de platicar con Adriana Costa por otras razones del PAPI, y nos comentó que al departamento en donde él está, de la Universidad de Guadalajara, le llevó el encargo, particularmente a él, de hacer un análisis de la implementación de la política seccional del gobierno. Los 25 programas, entonces van a hacer un análisis de implementación y están en contacto con la Secretaría de Educación Pública, con Delgado. Entonces, pues le hicimos la invitación para que nos hablara de esa iniciativa, ¿no? Del trabajo que ellos están haciendo, de la naturaleza del encargo, de la metodología que están utilizando o que van a utilizar para hacer eso, ¿no? Y pues nos dijo que sí, que le entraba, entonces pues tenemos que ver fechas también con él. Creo yo que es una cosa bastante interesante, ¿no? Una última cosa, las noticias del día. Ya saben, el Consejo Universitario aprobó los 3 nombramientos para ajustar el gobierno después del rector, el de Rosa Oraiza, el que está al lado de Guevara y un tercero, no me acuerdo quién. José Serna o algo así, un abogado. Pero ahorita se está discutiendo un tema que tal vez es mucho más importante, quizás, ¿no? Que es el cambio de metodología para el nombramiento de Junta de Gobierno, mediante una reforma al reglamento del Consejo Universitario. La idea es que ya no sea el rector el que proponga a quienes sean los candidatos, sino un procedimiento a través del cual los consejos académicos por área, cada uno de ellos, propondrá ternas al Consejo Universitario y el Consejo Universitario votará a las ternas. Digo, a lo mejor no es un cambio de gran alcance, lo que ustedes quieran, pero es el primero que se hace con respecto a la designación en la Junta de Gobierno. A ver qué pasa. ¿Qué pasa si lo aprobamos? Digo, nos podemos quedar a comentar un poquito, tampoco es que a la una nos tengamos. Sí. O sea, ¿ya quedó el horario de 11 a 1? Por esta ocasión sí, entiendo, ya definitivamente, sí, porque estaban viendo hasta donde yo me había quedado con la dirección, la agenda de la sala. Entonces hoy está bien, y por lo que comenta Manuel, pues creo que ya está resuelto. Está como raro, bueno, está bien. ¿Aceptas el misterio? No, digo, es que no es ni en la mañana ni es a la hora de la comida, pero está bien. Está bien.